La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta: ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Agradecemos a Dios por su amor, por su misericordia y por su bondad, por este santo privilegio que Él, en su soberanía, nos permite en esta hora. Amados todos, les saludamos en el misericordioso nombre de Jesucristo. Quiero saludar a nuestros hermanos allá en República Dominicana, quienes nos ven a través de Telebendición. Que el Señor les bendiga mucho. Es en Cristo Jesús que imploramos esa bendición. Y saludamos a los hermanos que nos escuchan ahora en vivo, también en República Dominicana a través de Radio Bonao Bendición. Que el Señor les bendiga. Ustedes que están en la paz del hogar o donde quiera que estén, hoy reciban la bendición del Dios bueno, el Dios fiel y el Dios generoso. También saludar a los hermanos que nos verán a través de los distintos medios, y aún si alguien nos escucha a través de nuestra página web, que el Señor les bendiga muchísimo. Vamos juntos a abrir el libro santo para extraer el rema del Espíritu en esta hora. Amén. La porción de las Escrituras que vamos a leer se encuentra en Mateo, capítulo 6, en el versículo 10. Así dice la Escritura: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien, que el Dios bueno nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Hermanos, como ustedes saben, hemos venido hablando acerca de la vida del reino y vamos a seguir hasta donde el Señor quiera. Me parece que es muy necesario el hecho de que podamos aprender, pero no solo aprender para saber, sino aprender para vivir. Porque lo esencial de lo que estamos hablando es vivir la vida del reino. ¿Pertenecemos al reino? ¿Amén? ¿Pertenecemos al reino? Entonces se supone que debemos vivir la vida del reino. Nosotros podemos ver, amados, cómo las Escrituras dejan saber que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, es decir, al reino del Hijo amado. Entonces somos ciudadanos de ese reino y en consecuencia debiéramos vivir la vida del reino. Yo quiero hablar acerca de aspectos que tienen que ver con la vida del reino. Y hoy voy a enfocarme en el aspecto de la misericordia, de la misericordia. Y es entonces que quiero, antes de llevarlos al pasaje que por el Espíritu he señalado, quiero decirles que la vida del reino es la vida que debe vivir cada creyente, que debe vivir cada cristiano. Como les dije, no es tanto saber de la vida del reino, sino vivir la vida del reino. No tiene sentido saber del reino y no vivir el reino. Yo dije que eso es como estar fuera del reino. Saber del reino, no vivir el reino, es como estar fuera del reino. O sea, en último análisis es lo mismo, porque no se está logrando el propósito. Recuerden que Dios no nos salvó tanto para llenar el cielo, ni para vaciar el infierno, como dice mi pastor. Dios nos salvó
para que nosotros vivamos la vida del reino aquí en la tierra. Aquí en la tierra. La vez pasada, ustedes vieron que estuvimos compartiendo un poquito de cómo un cristiano que pertenece al reino de Dios, ese cristiano debe vivir la vida del reino aquí en la tierra. Y decíamos que no importa dónde esté el cristiano, puede ser que el cristiano ya esté en el cielo, está viviendo la vida del reino, pero también puede ser que el cristiano esté aquí en la tierra y debe vivir la vida del reino. Entonces, vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 10. Y como ya dije en esta hora, vamos a estar hablando de aspectos de la vida del reino. Y me voy a enfocar en el aspecto de la misericordia para los que están haciendo sus apuntes. Vamos a enfocarnos en el aspecto de la misericordia. Porque recuerden esto, porque lo vamos a necesitar hoy. No es tanto saber del reino, es vivir la vida del reino. Dígalo usted, diga. No es tanto saber del reino, es vivir la vida del reino. De eso se trata. Entonces dice la Escritura, en Lucas, en el capítulo 10 y en el verso 25 en adelante, Lucas 10, 25 en adelante, dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, escuchen la intención, para probarle. ¿Quién era? Un intérprete de la ley. Le dijo a Jesús, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vean ustedes la pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, esto es Jesús al intérprete de la ley, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Muy bien, sigue diciendo, pero él, es decir, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Capten, de Jerusalén a Jericó. Es decir, era un judío. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, anoten, un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era? Un sacerdote. Viéndole pasó de largo. Pero dice ahora, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Un levita. Allá vemos al sacerdote, ahora vemos al levita, y ambos pasaron de lejos. 33.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. 35. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, quiero que tengan en mente estas cosas, porque yo dije que no es tanto saber. Yo les pregunto, ¿el sacerdote sabía del reino? Claro que sí, era un sacerdote. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ellos estaban en el templo. Ellos vivían, voy a ponerlo así, en esos términos. Ellos vivían en el templo. Ellos se ocupaban de las cosas del templo. Ellos tenían plena cercanía con la ley. El sacerdote, el levita también. El levita, una tribu encargada de ministrar. También, escúcheme, también fungían como sacerdotes. También fungían como sacerdotes. Ministraban. Y sin embargo, pasaron de lejos de la necesidad de aquel judío que estaba malherido y probablemente muriendo, por lo que ya hemos leído. Ellos sabían del reino. Por eso yo les estoy hablando y ese es el mensaje. En eso es que Dios me ha pedido que enfatice, que repita, que insista. Porque uno puede caer en el error de ser un cristiano, pero no vive la vida del cristiano. De ser un cristiano de años, pero entra en un espíritu extraño de conformismo donde ya no hay vida del reino. Cristianos de años y ya no hay oración, ya no hay ayuno, ya no hay búsqueda. Ya pareciera que nos llenamos tanto al nivel de sacerdotes que llegamos a un punto donde vemos la necesidad. Porque yo le voy a decir algo, estas personas eran insensibles a la necesidad de los demás, pero no era cualquier persona, era el sacerdote, puede ser el pastor, era el levita, puede ser el líder, puede ser los encargados de ministrar, que se volvieron insensibles, ya no ven como una necesidad imperativa el hecho de buscar cada día vivir esa vida que a Dios le agrada. Uno puede convertirse en uno que se congrega, que es oyente, viene a la iglesia, sí, está bien, los miércoles, los domingos, sí, va a la iglesia, pero nada más. Ya el lunes no se vive la vida del reino, ya el martes no se vive la vida del reino. Y enfatizo esto para quedar bien con mi Señor, porque Él me ha pedido que enfatice que no es saber.
Y el ejemplo que me da el Señor en el aspecto de la misericordia es el sacerdote y el levita, que de ellos se esperaba que tuviera misericordia de ese hombre. ¿Saben de quién no se esperaba que tuviera misericordia? Del samaritano. Del samaritano. Primero, permítame decirle lo siguiente. Para un judío, un samaritano era un poseído por demonios. Por eso es que muchas veces, incluso a Jesús lo tildaron también de samaritano, siendo judío. Los mismos judíos lo tildaron de samaritano. Si no, ustedes tienen que leer San Juan capítulo 8. ¿Ves? Es lo que estamos diciendo. Este es un samaritano, demonio tiene. Así hablaron de Jesús. Porque para un judío, los samaritanos, tal vez alguien pregunta, ¿y quiénes eran los samaritanos? Bueno, ellos vivían en Samaria. Ellos fueron una mezcla. Recuerden ustedes que los reinos, el reino de Israel se dividió en dos. Entonces, por un lado quedó Judá, y entonces decimos la capital de Israel sur era Jerusalén. La capital de Israel norte, es decir, de las otras 10 tribus, era Samaria. Ese Israel norte también en la Biblia es conocido como Efraín. Entonces Samaria. Pero más tarde ustedes saben que los asirios, por las profecías de Dios y por supuesto que por el pecado del pueblo, del pueblo del norte, Dios los esparció por toda la tierra, y eso fue un juicio, pudiéramos decir, cuidado si no hasta eterno, porque nunca más ellos volvieron. Entonces, algunos poquitos regresaron a Samaria, se les permitió regresar a Samaria, algunos poquitos, y más tarde entonces vinieron otros pueblos y tomaron Samaria como su ciudad, ahí se erradicaron y se mezclaron, de manera que para los judíos esos samaritanos era un pueblo mezclado. Ahora, los samaritanos reclamaban el derecho de que ellos eran judíos también, pero para los judíos ellos eran endemoniados. Por eso es que ustedes ven el asombro de la mujer samaritana en San Juan capítulo 4, que ella le dice a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, una mujer samaritana, si entre judíos y samaritanos no nos llevamos bien? Ella se asombró. Bueno, ese ya sería otro tema, porque Jesús vino a quitar la pared que divide. Ustedes saben que Él vino a traer la paz de Dios al mundo, pero ese es otro tema. Lo que yo quiero enseñarles a ustedes es que el que estaba herido era un judío. Se supone que el sacerdote y el levita debieron ayudarlo, pero no lo ayudaron. Sabían, tenían la ley en la cabeza, estaban tan cerca pero a la vez tan lejos. Estaban en el templo. Sin embargo, el samaritano, que diríamos era un odioso samaritano, tuvo misericordia del judío que estaba herido. Por eso es que es un buen samaritano, porque vean ustedes, el sacerdote y el levita, ¿qué dice la Biblia? Que pasaron de lejos. Eso es lo que pasa cuando las personas, escúchenme bien porque aquí ya aplica, cuando las personas, oigan bien, saben mucho pero no viven nada, se vuelven insensibles, pierden la sensibilidad. Por eso tú ves el irrespeto en el tiempo hermoso donde estamos exaltando al Señor. Tú ves que algunos están más en otra cosa, no les importa nada, no levantan las manos, ellos están cansados, ellos están aburridos, ellos no quieren nada. ¿Por qué? No cierren los oídos, sean sabios, abran en el nombre del Señor. No se me distraigan ahora, es decir, apliquen la sabiduría, no se me distraigan, porque es necesario esto. Yo sé que el enemigo roba la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Entonces no se me distraiga, sea sabio.
Estamos hablando de la vida del reino. Tú no puedes ser un cristiano evangélico que ande por ahí simplemente diciendo, sí, yo soy cristiano, pero el perfume que emanas pareciera ser que no es de un cristiano. Es un perfume extraño. No hay fragancia de Dios. Entonces, mis hermanos, no es tanto saber del reino, sino vivir el reino. Como ya dije, el sacerdote viéndole pasó de largo. Ay de nosotros cristianos, que veamos la necesidad y pasemos de largo. El sacerdote y el levita sabían del reino, pero no vivían el reino. No basta con saber del reino. Ojo, yo les aseguro a ustedes, y lo digo en el temor de Dios, que el diablo sabe más Biblia que cualquiera de ustedes. Yo les he dicho que ¿por qué es que el diablo es peligroso? Por el conocimiento que él tiene. Recuerden que él ya estuvo allá. Tiene mucho conocimiento, tiene mucha información. Mucha información. Mucha información. Entonces, mis hermanos, no es cuánto yo sé del reino. No es que tú digas, por cierto, eso me choca. Yo tengo 30 años, dicen algo, yo tengo 30 años de ser cristiano. Yo prefiero tener un día de vivir el reino que 30 años de información. Es que no es cuánta información. Ahora, yo no estoy diciendo que el conocimiento sea malo. Yo lo que estoy diciendo es que saber y no aplicar, no vivir, es mejor no saber. Y en eso es que Dios está invirtiendo el tiempo. Ahora, yo soy consciente de lo siguiente. Yo dije, y así es, la vida del reino no se puede vivir si no se tiene la vida del reino. La vida del reino no se puede vivir si no se tiene la vida del reino. ¿Por qué ese sacerdote que estaba adentro pero realmente estaba muy lejos? Escúcheme, escúcheme. Así como él pasó de lejos del prójimo, de ese hombre que estaba ahí muriendo, así de lejos estaba también él del reino de Dios. Dime cuánta distancia tienes entre la necesidad de alguien y tú, y yo te voy a decir qué tan distante estás del reino. Porque si yo evado la necesidad, yo no estoy viviendo el reino. Si tú estás en tu casa y tienes cuando menos lo básico para la alimentación, arroz, frijoles, o como dicen allá en República Dominicana, habichuelas y otras cositas, y tú te das cuenta que tu vecino no tiene nada, no tiene nada, y tú dices, bueno, él no tiene nada, pero yo tengo cuando menos lo básico, y evades la necesidad, porque quizás diga, no, resulta ser que ese va a otra iglesia. No, ese es un impío. Aquí no se trata de que si es impío. Ojo, el buen samaritano era un endemoniado hasta para el que estaba ahí acostado, malherido. Porque el que estaba ahí era un judío. Y para los judíos ya dije que los samaritanos eran una gente endemoniada. Yo estoy hablando de la vida del reino. ¿Qué es esa vida? Que si tu enemigo te pide, dale.
Esta gente pasó lejos de la necesidad, demostrando que así de lejos estaban de vivir la vida del reino. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? En Mateo 5:7. Mateo 5:7. Dice así, escuchen: bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Dios misericordioso es el Dios de un pueblo que debe de ser misericordioso. Representamos mal a Dios cuando nosotros como su pueblo no somos como Él. Dios espera que nosotros seamos como Él. Por eso es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No se necesita poder, no se necesita dinero, no se necesita reconocimiento ni apellidos de renombre. Solo se necesita, escúchenme bien, ser una persona que ha nacido del reino para vivir el reino. Porque donde quiera que tú estés, mire, pequeñas cosas en el reino de Dios se pueden convertir en grandes cosas. Pequeñas acciones. Pequeñas acciones. Es decir, que somos movidos a misericordia. Yo estoy hablando de la vida del reino. Y hoy me estoy enfocando en aspectos. Hoy estoy hablando del aspecto de la misericordia. Porque nadie puede vivir el reino de Dios, escuchen bien, si no anda en misericordia. Uno es consciente de toda la deuda que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. ¿Cómo no vamos a movernos en esa dimensión de misericordia? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Digan conmigo: Dios es el Dios de los misericordiosos. Y les voy a decir algo que es muy importante. La acción misma, piensen en el buen samaritano. La acción misma no es tan valiosa como la intención misma. Es decir, una acción con la intención incorrecta no funciona. Yo les dije que Dios recibe lo que tiene su corazón. El buen samaritano fue un buen samaritano porque fue movido de acuerdo al corazón de Dios. Yo sé que es otro mensaje, pero realmente el buen samaritano es Jesús. El buen samaritano es Jesús. ¿Y quién es el mesonero? El Espíritu Santo. ¿No fue Jesús el que curó tus heridas, te tomó y te llevó y te puso en las manos del Espíritu Santo y te lo confió y te dijo: mira, todo lo que gastes en Él, todo lo que inviertas en Él, cuando yo regrese te lo pago? Es digno de un aplauso el Señor. Entonces la acción misma, escúcheme, la acción misma, voy a esperar porque quiero que me escuchen ustedes. La acción misma no es tan importante como la intención misma. Pero la intención correcta sin la acción tampoco funciona. ¿No entendieron? No entendieron. Escuchen. Hay una gran diferencia en lo que yo estoy hablando. Escuchen, la acción misma
no es tan importante como la intención misma. Pero la intención sin la acción tampoco funciona. O sea, que alguien puede tener la intención de hacer algo, pero no lo hace. ¿Qué tal que hubiese dicho el buen samaritano? Mira, ahí hay un hombre herido. Yo siento ayudarlo, pero mejor no lo ayudo. Tuvo un sentir correcto, pero no accionó. Entonces, por eso le estoy diciendo. ¿O qué tal que el samaritano hubiera dicho: ahí está ese herido, voy a ayudarle a este desgraciado. Le voy a ayudar, tal vez Dios apunte mi nombre allá en el libro de la vida. Una intención incorrecta, o sea, una motivación incorrecta. Entonces, la acción misma no es tan importante, sino la intención misma. Pero la intención tiene que ir acompañada de la acción. Ahora sí. Entonces estamos hablando de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Muy bien. Ahora van a leer conmigo en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12, en el versículo 7. Estamos hablando del aspecto de la misericordia. O sea, que nosotros tenemos que ser un pueblo misericordioso. Misericordioso. Dice Mateo 12, 7. Vamos. Mateo 12, 7 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia. Misericordia, no sacrificios. Misericordia. Ahora, caemos en el mismo punto. ¿Cuáles son los sacrificios que a Dios le agrada? ¿Un sacrificio de qué? De obediencia. O sea, los sacrificios son valiosos para Dios siempre y cuando tú andes en misericordia. Porque si tú vienes con un sacrificio, pero no eres movido a misericordia, dice Dios, eso no vale nada. Por eso yo les estoy diciendo que la clave es tener el corazón de Dios. Pero naturalmente nadie tiene el corazón de Dios. Ese corazón se recibe. Eso es parte de lo que Dios prometió en el nuevo pacto, profetizado, ya ustedes saben, en el antiguo pacto. Dios habló a través de Ezequiel y a través del profeta Jeremías y otros profetas también. Ellos vislumbraron ese nuevo pacto en el que Dios dijo: yo les voy a dar un nuevo corazón. Y en ese corazón será el mío. Porque en ese corazón estará escrita mi ley. Ahí estará escrito mi pensamiento. De su interior brotarán los ríos de agua viva. ¿Entienden ustedes? Entonces ese corazón no se tiene, se recibe. Por eso yo les digo, nadie puede tener la intención correcta, ni la acción misma, o sea, correctamente, si no se tiene el corazón. ¿Cuánta gente no hace cosas? O sea, uno dice: wow, qué misericordioso es fulano. Pero entiendan todo lo amplio de la palabra misericordia, porque yo no estoy hablando de ir a una fundación como hacen esos archimillonarios, que ellos levantan fundaciones y esas cosas. Pues Dios echa mano de eso. Eso es un recurso, pero eso no significa que ellos amen al Señor y que sus vidas estén rendidas. No. Entonces tendríamos que, Ciro, vea, Dios dijo: Ciro, mi siervo. Y yo le pregunto: ¿Ciro está en el cielo? Un adorador de dioses paganos. Pero es que ustedes saben que como Dios es el único todopoderoso, puede usar hasta el mismo diablo. Por eso yo les he dicho también, y espero no les suene extraño, pero el diablo es un siervo involuntario de Dios. Así de sencillo, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Entonces, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere Dios? Misericordia. ¿Quién puede ser movido a misericordia? El que tiene el corazón de Dios. El que tiene el corazón de Dios puede moverse en misericordia. Miren, ese buen samaritano que no estaba en el templo,
que no era un levita. Él estaba afuera del templo, pero estaba dentro del reino. Alguien puede estar dentro del templo y fuera del reino. Porque no es saber del reino, es vivir la vida del reino. Ahora lean conmigo ustedes. Ya vimos que quiere Dios misericordia, no sacrificio, misericordia. Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Muy bien, vamos a proyectarlo. Mateo 23, 23. Dice así, oigan: ay de vosotros, escribas y fariseos. Yo necesito, antes de leer eso, dejarles saber a ustedes quiénes eran los escribas y los fariseos. Porque esa palabra fariseo hoy día significa otra cosa. Fariseo, ¿verdad? En la Biblia, un fariseo era un hombre separado de los del fango. Era un estudioso de Moisés, es decir, de la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. No era un neófito. Un fariseo era un conocedor, una persona importante en el templo. Así también los escribas, los escritores, los intérpretes de la ley. De manera que aquí estamos hablando de gente que está dentro del templo, gente que está en la sinagoga, gente influyente de conocimiento. Si alguno de los del fango, es decir, de los del vulgo, los de afuera, necesitaba un entendimiento de alguna de las partes de la ley, ellos venían al templo y ahí estaban los escribas y los fariseos para interpretarles la ley. Esta era gente influyente, era gente del templo. Entonces dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Gente del templo, pero no vivía en el reino de Dios. Gente del templo, oigan bien, gente que estaba dentro del templo, pero el reino no estaba dentro de ellos. Dentro del templo, pero fuera del reino. ¿Puede pasar? ¿Pasa eso hoy día? Gente del templo, pero fuera del reino. Sí, absolutamente. Gente que tiene intenciones incorrectas. Gente que tiene solo la intención, puede ser buena, pero no la acción. Así como el sacerdote y como el levita, que pasan lejos, que evaden la necesidad. Ay, que el día tal convocamos porque vamos a alabar y a pintar y a hacer cosas. No, yo evado eso, a mí no me gusta. ¿Sabe yo que me vean a mí con una escoba ahí barriendo? Qué feo. Eso es como para poner un ejemplo. Estas personas, yo les pregunto a estos hipócritas, estoy hablando de los fariseos y los escribas, yo les pregunto a ellos: ¿para qué diablos diezmaban? Perdónenme, ¿para qué diezmaban? ¿Qué querían? ¿Cumplir la ley? ¿Ustedes creen que ellos diezmaban para cumplir la ley, dejando lo más importante de la ley, que se lo está diciendo Jesús? O sea, de verdad que están haciendo sumamente mal. Ah, no, pero ellos diezmaban.
Eso es como una persona que vive una vida desagradable según Dios allá afuera y viene aquí a ensuciar el altar de Dios trayendo un supuesto diezmo, que eso no es un diezmo, eso es una ofensa a Dios, porque para Dios no es tan importante lo que trae como lo que tiene. ¿Ustedes creen que a Dios le llamó la atención las 2 blancas que trajo la mujer al templo? A Él le llamó la atención el corazón de esa mujer, que con esa acción ella dio todo lo que tenía. Santiago capítulo 2 en el verso 13. Un silencio en la sala. Santiago 2:13. Oiga, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Oigan bien. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y oiga lo que sigue. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Les pregunto, en nuestra sociedad, ¿qué es más fácil emitir? ¿Un juicio o una acción de misericordia? ¿En la iglesia? ¿Un juicio o una acción de misericordia? ¿Qué es lo que se hace cuando un hijo pródigo se va de casa? Hay hermanos mayores que emiten un juicio. El hermano mayor emitió un juicio. Ese está muerto. Ese desgraciado que no vuelva aquí jamás. Mientras el padre siempre movido a misericordia. Como dice Ricardo Rodríguez, quizás hoy será el día en que regrese. Cuando el padre lo vio, ¿qué dice la Biblia? Que fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia, porque la misericordia hace que tú corras, no que tú evadas la necesidad, hace que tú corras para ver cómo ayudas. Y dice que el padre fue movido a misericordia y corrió. Eso es misericordia. Eso es misericordia. No darle a ese muchacho lo que sí merecía. Eso es misericordia. No se le dio lo que sí merecía. Pero vean ustedes, la misericordia triunfa sobre el juicio. Para Dios es más importante la misericordia que el juicio. Dios se mueve, Dios es movido a misericordia. Todos nosotros estamos aquí producto de que Dios fue movido a misericordia. Alabado sea el Señor. Pero vean, hermanos, aplaudan con libertad. Pero vean ustedes qué dijo el hermano mayor. Se enojó con el papá, porque él estaba feliz, el padre del muchacho, porque aquel estaba como muerto, pero ha vuelto, ha revivido. Muerto era, mas ahora vive, dijo el padre. Y el hermano mayor, que así hay en la iglesia, ahora estoy hablando en general, la iglesia en general, que emiten un juicio antes que una misericordia. Primero un juicio. Y Dios dice aquí con mucha claridad, la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso les estoy diciendo. Yo les pregunto, ese muchacho, el mayor, estaba dentro de la casa, ¿verdad? Estaba dentro de la casa. El hijo menor, él reconoció algo y dijo, en la casa de mi padre
hay abundancia de pan. Ese hijo mayor, ¿ustedes creen que él cada mañana le decía: papá, gracias, porque aquí en tu casa hay tanto pan, la verdad que la pasamos tan bien aquí? O todo el tiempo quejándose. Yo les aseguro que ese hermano mayor era un quejumbroso, quejas, todo negativo. Ay, está lloviendo, qué feo. Ay, mucho sol. Quejas y quejas y quejas y quejas. Imagínense que le dijo: le diste el becerro gordito a ese desgraciado, y yo que estoy aquí, a mí no me has dado nada. Y le dice el padre: hijo, ¿te olvidaste de que todo lo que está aquí es tuyo? ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que sí tenemos por andar queriendo lo que no tenemos? La misericordia, apréndase esto, escríbalo por favor. Esto es un rema del Espíritu. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, cuando alguien cae, no emita un juicio, mejor muévase en misericordia. ¿Qué hay que hacer con el caído? Levantarlo. Ya está. ¿Tú crees que el caído necesita que otro lo haga caer más? Que lo maje. No, el caído hay que levantarlo. Hay que ayudarle. Ya cayó. Ya sigo. Mire, en toda caída hay golpes. ¿Tú crees que necesita que otro venga a golpearlo más? Lo que se necesita es levantar, abrazar. Es decirle: aquí estoy yo quiero ayudarte. Eso es vivir la vida del reino. Vamos a leer ahí mismo, en Santiago capítulo 3, en el versículo 17. Santiago 3 en el verso 17. Bueno es Dios. Una vez más yo digo que el Señor bendiga a nuestros hermanos que están a la distancia. Santiago capítulo 3 en el verso 17 dice: oigan, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, esa sabiduría viene de arriba, de lo alto, viene de Dios, esa no se tiene. La sabiduría que tiene el hombre naturalmente es una sabiduría, de acuerdo a la Biblia, animal, natural y diabólica. Esto es una forma de decir, aquí está describiendo la vida del reino de Dios. Aquí esta sabiduría es la que se recibe de Dios, la que viene de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Vean vida del reino. Pura, después pacífica, amable, benigna. Y me gusta cómo el Espíritu Santo resalta y dice: llena de misericordia. Diga: llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero dejen ahí: llena de misericordia. Así tienes que ser tú, lleno de misericordia. Lleno. Si verdaderamente hemos nacido de arriba, tenemos que vivir la vida de arriba. Tenemos que estar llenos de misericordia. Hay que llenarse de misericordia. Les pregunto, ¿Dios está lleno de misericordia? Yo dije en estos días que Dios renueva un pacto de misericordia cada mañana. Es una forma nada más de decir, porque dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y que nosotros no hemos perecido por esa misericordia de Dios. Así tienes que, mira al que tienes a tu lado, señálalo con respeto, dile: tiene que
tienes que estar lleno. Vamos. Tienes que estar lleno de misericordia. Tienes que estar lleno de misericordia. Yo le digo a mis hermanos, los que están a la distancia, tienes que estar lleno de misericordia, hermano mío. Hoy el Señor ha querido llegar con más que una predicación, es un mensaje del Espíritu, donde Dios le está hablando a su iglesia, donde Dios está señalando a la iglesia, le está diciendo: esta es la vida que tienes que vivir. Dios no quiere que tú seas un cristiano que pase de lejos, que pase de largo como el sacerdote y el levita, sino que te acerques y que puedas moverte a misericordia. Hermano mío, como hemos leído en la palabra, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia. Desde acá les bendecimos que esta palabra produzca en ti lo que Dios se ha propuesto. Que Dios logre el propósito en esta noche en tu vida, en tu casa, en tu familia, en los tuyos. Desde aquí les bendecimos en el misericordioso nombre de Cristo el Señor. Que tengan todos un feliz día en el nombre del Señor. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.